Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 172. Inmortalidad. El mar estaba en calma y la brisa marina ligeramente fría agitaba el cabello negro de la frente de Jon. La causa directa de tantos cambios en este mundo es sin duda Voldemort. Es precisamente porque ha experimentado un cambio tan grande, volviéndose cuerdo, sabio y poderoso, que conduce a todos los desarrollos actuales. Así que investigar claramente por qué Voldemort ha sufrido un cambio tan grande no es solo averiguar las causas y consecuencias, sino también planificar cómo derrotar al más vil señor oscuro desde la antigüedad hasta el presente. Si quieres derrotar al enemigo, primero es necesario comprenderlo. Y Dumbledore en todos estos años obviamente no ha sido improductivo, no ha renunciado a investigar el pasado de Voldemort. El navegar esta vez, significa que ya obtuvo algunos resultados. Ahora Jon y compañía se reúnen con Nick para obtener el fruto de este trabajo. Así es, Dumbledore me encontró ese año y me pidió que lo ayudara. Se trata de esto. La mirada de Nick era seria. Dumbledore nunca dejó de investigar el pasado del Señor Tenebroso, especialmente después de que el castillo de Hogwarts fuera completamente tomado. Visitó personalmente muchos lugares y halló una respuesta crucial. Voldemort, una vez obtuvo el poder de la inmortalidad. Jon escuchó las palabras de Nick y su rostro no mostró mucha sorpresa. Él sabía lo que sería ese llamado poder de la inmortalidad. El Horrocrux era un proyecto que Voldemort había iniciado cuando aún era estudiante con el nombre de Tom Riddle, para la inmortalidad. Voldemort temía a la muerte. Cuando recién se enteró de cómo convertirse en mago y se sintió intimidado por la magia mostrada por Dumbledore, quedó fascinado por un poder tan milagroso y poderoso. Pero pronto, como una esponja, siguió absorbiendo conocimiento y se dio cuenta de que la magia, incluso si es poderosa, no tiene forma de permitir que las personas escapen de la muerte. Esto era muy incomprensible para Voldemort. Luego conoció la existencia de la piedra filosofal y de Nicolas Flamel, pero desdeñó esta falsa inmortalidad, creyendo que este tipo de inmortalidad, que depende de objetos externos, no es en absoluto una victoria sobre la muerte, sino permanecer bajo la opresión de la muerte. Una vez que perdiera la piedra filosofal, entonces Nicolas Flamel ciertamente moriría. Así, comenzó a buscar la inmortalidad que él mismo podía conseguir y que pertenecía enteramente al individuo, y que nadie podía arrebatársela. Después de una continua búsqueda e investigación, finalmente encontró un Horrocrux mágico. Con la matanza más tortuosa, uno podría dividir su alma, y la parte dividida podría anclarse en un objeto o ser vivo para formar un Horrocrux. Mientras el Horrocrux no sea destruido, la persona que lo hizo vivirá para siempre. Esto está perfectamente en línea con los requisitos de Voldemort. Aunque el Horrocrux es un artefacto independiente, lo que está incrustado en este objeto es su propia alma, por lo que naturalmente pertenece a su propio poder. A sus ojos esta forma de inmortalidad es más fuerte que usar el elixir de la vida que fue producido por la piedra filosofal para lograr una falsa inmortalidad, que no se sabe cuántas veces es posible usar. Posteriormente, se reveló en el libro original, que Voldemort usó la apreciación de Slughorn para obtener información sobre los Horrocruxes de él. Luego encontró toda la información sobre esta magia en la biblioteca de Hogwarts, y con la ayuda del basilisco liberado de la cámara secreta en ese entonces, mató a Myrtle, e hizo de su diario su primer Horrocrux. Desde que se creó este Horrocrux, Voldemort de hecho es equivalente a haber dominado el poder de la inmortalidad. Pero después de eso, no detuvo sus acciones. Un Horrocrux simplemente no puede satisfacerlo. Después de todo, mientras el diario sea destruido, todavía tiene la posibilidad de morir. Más importante aún, Voldemort siempre ha creído que 7 es un número muy mágico. Quería hacer 7 Horrocruxes, para satisfacer al mismo tiempo sus propios deseos egoístas, de modo que su vida eterna estuviera garantizada para ser más perfecta. También es muy ambicioso y orgulloso, tiene requisitos muy altos para cada objeto que pueda convertirse en su Horrocrux, por lo que su plan de dividir su alma y hacer Horrocrux siempre ha estado en orden.
Esta es la razón por la cual el Voldemort original no podía ser asesinado directamente, siempre y cuando no todos sus Horcruxes fueran destruidos, entonces siempre podría resucitar, tal resurrección ni siquiera tendría pérdida de su propia fuerza. Pero ahora todo ha cambiado. Cuando Jon se coló en la oficina del director en el castillo de Hogwarts y vio las reliquias de los 4 fundadores de Hogwarts en ese escritorio, supuso que los Horcruxes probablemente se habrían convertido en una cosa del pasado. De lo contrario, no habría colocado cosas tan valiosas en un lugar o en un lugar al que sus propios enemigos intentarían entrar por cualquier medio posible. Ese poder de la inmortalidad lo ha vuelto excepcionalmente poderoso, e incluso si alguien en el mundo mágico fuera realmente más fuerte que él, no habría forma de derrotarlo. Pero aunque es improbable que lo maten, una fuerza tan poderosa tiene sus defectos. Nick dijo seriamente. Según la investigación de Dumbledore, él usa el asesinato para dividir su alma y lograr su inmortalidad, pero el alma siempre ha sido la conciencia más fundamental de una persona, y para los magos que confían en su voluntad para potenciar su magia, es la llave de las llaves. El Señor Oscuro dividió su alma sin restricciones, y la matanza constante hizo que la locura furiosa lo consumiera, lo que hizo que su magia oscura fuera más poderosa, pero también le hizo perder por completo la razón. Quienes lo siguieron al principio en realidad se sintieron atraídos por su carisma y sus ambiciosos ideales. Después de todo, al principio no tenía un poder tan poderoso y todavía era un don nadie en todo el mundo mágico. Y después de perder la cordura, se volvió aún más aterrador, como un loco que solo destruye, y también hizo que más personas fueran incapaces de aceptar su existencia. Antes de dividir su alma, llamó amigos a las personas reunidas a su alrededor, pero más tarde todos sus amigos se convirtieron en sus esclavos, y él se situó muy por encima de ellos como el señor. Todo el mundo mágico sabía que no habría futuro en seguir a un loco, e incluso entre quienes rodeaban al Señor Oscuro, cada vez menos le eran verdaderamente leales. La gran mayoría eran simplemente oportunistas que intentaban tomar prestado el nombre del Señor Oscuro para obtener beneficios. Así que en ese momento, aunque era tan horrible que nadie se atrevía a mencionar su nombre, aún no era capaz de derrotar a Dumbledore y controlar a toda la comunidad mágica británica. Es solo que, en una noche, todo esto cambió. La voz de Nick de repente se volvió extraordinariamente baja y Jon contuvo la respiración. Apareció una profecía, pronunciada por una descendiente de la familia Trelawney. Le dijo a Dumbledore que habría un niño que se convertiría en el archienemigo del Señor Oscuro, y que el que sobreviviría. Capítulo 173. El mes de la desaparición. Esta profecía originalmente solo era conocida por Dumbledore y el descendiente de esa familia Trelawney, pero los hombres del Señor Oscuro la escucharon. No dudó en comunicarle esta información a su señor, y el Señor Oscuro no se quedó de brazos cruzados al enterarse. Pronto identificó al niño profetizado, el niño recién nacido en la familia Potter. Aunque Dumbledore los ayudó a esconderse, un traidor apareció entre nosotros. El Señor Oscuro encontró a los Potter esa noche, y también al de la profecía, su enemigo predestinado. La voz de Nick se volvió increíblemente baja. Fue una masacre esa noche, el único miembro de la familia que quedó intacto fue la madre del niño profetizado, una profecía que originalmente fue vista con gran esperanza por toda la comunidad mágica se convirtió en una broma. También fue esa noche que el Señor Oscuro cambió como nunca antes. Después de matar a la familia Potter, desapareció del mundo mágico y nadie sabía dónde había ido, ni siquiera sus seguidores más cercanos. La desaparición provocó muchas reacciones en cadena. Los magos del mundo mágico creyeron que la profecía finalmente se había cumplido y que el Señor Oscuro había muerto con su enemigo predestinado. Sus subordinados también se impacientaron y se volvieron locos buscando por todo el mundo mágico hasta que un mes después, el Señor Oscuro reapareció. La mirada de Jon se hizo cada vez más profunda con la narración de Nick. Captó el quid de la cuestión, como ya había adivinado antes, el nodo donde se produjo el cambio en Voldemort fue en la noche del asesinato de Harry Potter. No solo fue asesinado Harry Potter, el salvador profetizado, sino más crucial aún, ¿qué le pasó al propio Voldemort? Y justo después de la reaparición del Señor Oscuro, fue como si fuera una persona diferente. La voz de Nick empezó a sonar confusa. El cambio más significativo es que empezó a moderar las acciones de sus hombres. Tras romper la profecía que animaba a todos, su prestigio alcanzó la cima del mundo mágico británico, y este debería haber sido el comienzo de su temeridad. Sin embargo, en ese momento reunió a todos sus seguidores.
Los especuladores, los indecisos, sus leales, todos asistieron a esa asamblea. Dijo que sus acciones violentas pasadas estaban totalmente equivocadas, que el engrandecimiento de los sangre pura no podía basarse solo en la violencia, que debían tener sistemas sólidos e ideas sólidas, para que quienes realmente fueran capaces de ejercer el poder pudieran ver con claridad el futuro de su organización. Dijo que los antiguos magos eran insensatos, que no comprendían la importancia de mantener la pureza del linaje mágico. Este es un error de los ancestros, y los magos mestizos actuales no pueden soportarlo en su totalidad. Los magos mestizos tienen la culpa, pero no tanto como esos magos mugles. Al fin y al cabo, aún conservan la sangre noble. El rostro de Jon se volvió insoportablemente solemne. Sabía que esta reunión era el comienzo del cambio de Voldemort y el comienzo de su transformación oficial de un terrorista a un hombre ambicioso. Sus palabras sorprendieron a todos los presentes, pero emocionaron a casi todos por igual. Los leales sienten una adoración absoluta por su señor y obedecerán sin reservas cualquier decisión que tome. Los especuladores e indecisos, en cambio, se alegraron enormemente al descubrir que su condición de sangre pura, inicialmente incierta, había quedado demostrada. Las familias de sangre pura que se han transmitido en el mundo mágico hasta nuestros días son muy pocas y distantes entre sí, en cuanto a mantener la pureza de sus linajes mágicos de principio a fin, sin la intervención de mugles. Mantienen en alto el estandarte de la sangre pura. De hecho, es simplemente para aparentar ser más nobles que otros. El Señor Oscuro solía ser lo suficientemente loco como para hacer creer a muchos que insistía en la pureza absoluta de sangre, y una vez que se descubriera que había manchas deshonrosas en la historia familiar de quienes lo seguían, sin importar cuánto mérito hubieran alcanzado previamente, serían arrojados al abismo de la muerte. Pero en el presente es diferente. La perfección de la teoría de la sangre pura representa la legitimidad de sus privilegios, especialmente después de que el Señor Oscuro profundizara en la distinción entre sangre pura, sangre mestiza y magos mugles. Las manchas de la historia ya no se borrarán, y más gente verá los beneficios, y más gente sentirá que todo lo que hace no solo proviene de la locura, sino que realmente puede llevar a la gran mayoría de la gente a un futuro mejor. La mente de Jon recordó inconscientemente una frase. Unir a la mayoría y luchar contra un puñado. El recuerdo de ese oscuro pasado hizo que el rostro de Nick se volviera insoportablemente sombrío. Desde entonces, los magos mugles se han convertido por completo en lo que llaman sangre sucia. Simplemente, en ese momento no clasificaban como esclavos a los magos mugles que ya se habían casado con magos de sangre pura o mestiza. Aparte de eso, todo mago mugle es un esclavo. Pero aún así, seguían creyendo que los magos superiores no necesitaban tantos esclavos. Comenzó una purga contra los magos mugles, y todos aquellos que no aceptaban su condición de esclavos fueron masacrados. El Ministerio de Magia fue incapaz de detenerlo, y el Señor Oscuro se volvió increíblemente poderoso tras su regreso, mucho más poderoso que quien descifró la profecía antes que él. El gobierno mágico pronto cayó y se convirtió en un fiel lacayo del Señor Oscuro. Los magos mugles sufrieron una masacre, y muchos huyeron al castillo de Hogwarts, que en aquel entonces tenía a Dumbledore como su protector. Lo que pasó después, también deberías saberlo. Dumbledore y el Señor Oscuro se batieron a duelo en el castillo, y Dumbledore finalmente perdió contra él. Muchos magos mugles fueron asesinados, el resto solo pudieron convertirse en esclavos, todo el mundo mágico británico se convirtió en lo que es ahora. Dumbledore con el resto de la resistencia comenzó a exiliarse, hasta ahora. El Señor Oscuro tiene un enorme contraste antes y después, pasó de loco a racional, de poderoso a más poderoso solo en un tiempo extremadamente corto. Jon dijo suavemente. El mes en que desapareció después de matar a la familia Potter. Cierto. Nick apretó los dientes y dijo. La pregunta surge en ese mes. ¿A dónde fue el Señor Oscuro? ¿Qué hizo? ¿A quién vio? Todo esto es clave, y Dumbledore lo ha estado investigando todo este tiempo. Es decir, todos sus rastros durante ese periodo. Jon miró fijamente a Nick. ¿Y eso es lo que Dumbledore te pidió que ayudaras a hacer? Nick asintió. Así es, soy un fantasma, y al no tener las restricciones originales, puedo entrar y salir de muchos lugares a los que los magos no tienen acceso, y esa es mi mayor ventaja. ¿Y qué pasa con el resultado? Ante la pregunta de Jon, Nick respondió lentamente.
aunque sea más poderoso, sigue siendo una persona viva, y mientras sea una persona viva, es imposible actuar en este mundo sin dejar rastro. Capítulo 174. El comienzo de la masacre. Sobre a dónde fue el Señor Oscuro ese mes al final, Dumbledore utilizó muchos medios para averiguarlo. Al principio, pensó que sería una tarea ardua, pero inesperadamente fue fácil encontrar rastros de la breve estancia de la cabeza oscura en muchos lugares. Nick dijo seriamente. Pero después de explorar esos lugares a fondo, no se hizo ningún descubrimiento valioso, y el Señor Oscuro solo se quedó muy brevemente, generalmente durante unas pocas horas o incluso unos minutos, y luego usó magia para irse. Esto es muy confuso. Dumbledore enumeró todos los lugares en los que había estado juntos, tratando de encontrar algún tipo de conexión, pero siempre no encontró nada. Pronto se dio cuenta de una cosa. El Señor Oscuro apareció sin rumbo en varios lugares, era más como si estuviera buscando algo. Entonces, Dumbledore gastó mucha energía, envió a casi 2/3 de sus hombres y finalmente encontró algo inusual en un lugar. Nick miró en la dirección opuesta a la que viajaba Hogwarts. Jon también siguió su mirada, detrás de ellos había un mar infinito, pero a pesar de que el mar estaba vacío, un rayo brilló en su mente, mientras pensaba en lo que Nick estaba mirando. El Señor Oscuro se ha hecho a la mar. Nick asintió seriamente. Sí, no volvió a usar la aparición ni usó magia para volar directamente, sino que creó una balsa para sí mismo, y la condujo, y salió al mar desde la misma zona por donde tú bajaste al mar. Esto casi permitió que Dumbledore en ese momento pasara por alto el pasado, nadie pensaría que el Señor Oscuro que odiaba a todos los muggles del mundo y quería matarlos a todos, en realidad no usó magia sino medios muggles para viajar a algún lugar. Jon se frotó la barbilla desnuda y dijo pensativo. Esta no es necesariamente su propia voluntad, pero quizás es el lugar al que quiere ir, no importa qué magia use no puede llegar allí. Tienes exactamente el mismo pensamiento que Dumbledore. Nick exclamó. Zarpó solo en esa balsa, dejando atrás a todos sus hombres en Gran Bretaña, tan ansioso que ni siquiera tuvo tiempo de darles un mensaje de su seguridad, y partió a través del océano. Después de eso, los movimientos del Señor Oscuro se volvieron aún más difíciles de rastrear, sin usar magia también significa que tampoco tenemos forma de investigar usando magia. Pero lo bueno es que Dumbledore se reunió con otra persona extremadamente peligrosa, esa persona tiene un par de ojos que pueden ver el futuro, puede saber muchas cosas sin ninguna razón, incluso si esta cosa nunca ha sucedido frente a sus ojos. Vio ciertas trayectorias en la niebla, y luego Dumbledore me envió al océano para abordar el barco fantasma de Drake. Hice más descubrimientos a lo largo de los años, pero al final solo soy un fantasma. No hay forma de comportarse como una persona viva. Si quieres explorar con claridad a dónde salió el Señor Oscuro en esa balsa, debe hacerlo una persona viva. Jon miró el cielo nocturno estrellado. A estas alturas, finalmente entendió cuál era el propósito final de Dumbledore al permitirles llevar el barco al mar. Dijo suavemente. Estamos aquí para volver a recorrer el camino que una vez tomó el Señor Oscuro. El mundo mágico francés cayó en una depresión. Había transcurrido una semana desde la convocatoria de aquel consejo temporal que conmocionó a todos. Durante esta semana circularon noticias de todo tipo, pero lo que todos sabían era: el caballero más grande de Gran Bretaña está aquí. No solo apareció sino que también trajo su teoría de supremacía de sangre pura como nuevo ministro de magia de Francia, todo el Congreso Mágico francés se convirtió en un gobierno rendido, subordinado a la túnica negra del hombre. Originalmente, solo el 80% de los miembros del consejo eran subordinados a él, pero después de esa reunión, 3 del 20% restante de los consejeros magos muggles fueron asesinados por oponerse en la sesión, y el resto fueron despojados de su condición de consejeros y se convirtieron en los primeros esclavos sangre sucia en Francia. Sí, el hombre no dudó en implementar la misma política de linaje en Francia que en Gran Bretaña. El gobierno mágico francés se había convertido en su perro faldero, y el Ministerio de Magia completó su autolimpieza la noche de la reunión del consejo, y todos los empleados magos muggles fueron arrestados y preparados para la conversión en esclavos. Los demás mestizos y sangre pura que cumplían los requisitos del linaje no sufrieron ningún acoso. Todavía estaban trabajando en sus posiciones originales y todo en el Ministerio de Magia seguía funcionando con normalidad.
Pero todos sabían que desde el momento en que ese hombre apareció en la reunión, la comunidad mágica francesa de ahora y de antes se había convertido en dos cosas. Al día siguiente de la reunión, comenzó la operación. El primero en llevarse la peor parte fue el Ministerio de Magia francés. No solo fueron arrestados todos los magos mugles, sino que en la oficina de Aurores, el recién nombrado ministro de Magia hizo una ampliación de personal. Los nuevos sangre pura franceses que claramente se habían puesto de su lado se unieron a las filas de los Aurores, y estas personas fueron la fuerza principal detrás de la siguiente operación. Voldemort emitió su primera orden ministerial en Francia. A partir de ahora todos los sangre sucia pierden sus derechos humanos, se les priva del uso de varitas, se les priva de propiedad personal, se les priva de derechos políticos y solo pueden ser subordinados a la sangre noble de por vida. Naturalmente, esta orden no podía ser bien recibida. Aunque el Ministerio de Magia y los altos mandos ya habían sucumbido, los magos mugles definitivamente no se rendirían. Y para la gran mayoría de los magos mestizos, incluso si el gobierno de Voldemort no los dañó de ninguna manera práctica, no les dio ningún beneficio significativo como a los sangre pura. Además, antes de que Voldemort llegara a Francia, no era posible solo hacer amigos con mestizos y sangre pura, muchos de ellos tenían amistades con magos mugles, tales amistades pueden no ser suficientes para hacerlos arriesgar sus vidas para hablar por la libertad de los magos mugles, pero les permitió caer en el silencio sobre la política de linaje. En una atmósfera tan silenciosa, deprimente y extraña, los Aurores comenzaron a hacer su movimiento. Abolir los derechos humanos de los magos mugles seguramente fue más que una simple charla, primero y principal, se trataba de quitarles las varitas de las manos. También se produjo una feroz resistencia. Todo mago comprendía que sus varitas eran la base de su supervivencia. Sin ellas, la mayoría perdería la capacidad de lanzar hechizos con regularidad, lo que equivaldría a perder la capacidad de resistir. Comenzaron a atacar a los Aurores que habían llegado a la puerta a recoger sus varitas, y ante esto, los Aurores no dudaron en responder. Usaron la maldición asesina directamente sobre los magos mugles que se resistieron. Lo que está sucediendo hoy en Francia es exactamente lo que vivió Gran Bretaña en su día. Y al comienzo del reinado del linaje, se hizo necesario masacrar a una parte de los sangre sucia en aras de la estabilidad. En el momento en que se emitió el decreto de confiscar las varitas, fue el comienzo de la masacre. Capítulo 175. El comienzo. Tu hijo entró a Beaux Batons este año, ¿verdad, Tony? Dentro de una lúgubre residencia mugle junto a la plaza de Furstenberg. 7 hombres vestidos de blanco se reunieron dentro de la habitación y pulieron las varitas en sus manos. Hace 6 meses, presentí que el viento en el mundo mágico no era del todo propicio y, tras recibir la carta de aceptación de Beaux Batons, no le permití presentarse. El que habló era un mago delgado y delgado que respondió con calma a la pregunta de su compañero, con la mirada fija en la varita que tenía en la mano durante este periodo, como si esto fuera lo único en este mundo que aún pudiera atraer su atención. Lo recuerdo, un muchachito ingenioso, la última vez que fui invitado a tu casa, me estaba mostrando su varita de juguete recién obtenida, ¿no te culpó por no enviarlo a la escuela de magia? La persona que le hablaba era un mago regordete, con gafas y una túnica blanca impecable, a primera vista parecía uno de esos cirujanos de hospitales mugles. Es mejor culparme por no dejarle aprender magia en esa escuela que ser un esclavo en esa mansión ahora. Tony sonrió de repente, esa sonrisa no tenía ni una sola emoción positiva, solo un odio sin fin parecía desbordarse. Los hijos de sangre sucia siguen siendo sangre sucia, si solo quisieran esclavizarme durante una generación, quizá lo soportaría, pero, pretenden convertirme a mí, a mis hijos y a mis nietos en esclavos para siempre, como esos elfos domésticos. Apretó los dientes como si masticara con fuerza las palabras que salían de su boca. Los movimientos de las manos de todos los magos en la habitación que estaban limpiando sus varitas se detuvieron. Bajo sus rostros tranquilos, había ira y odio reprimidos, y sus manos agarraban sus varitas con tanta fuerza que los nudillos de cada dedo se estaban volviendo ligeramente blancos. De repente, un búho entró volando en la habitación a través de la ventana entreabierta. Alguien atrapó una carta. ¿Sigue disuadiéndonos?, preguntó el mago regordete. El hombre que había leído la carta levantó la vista y la pasó a los demás. No, Dumbledore nos escribió para decirnos que ha ayudado a nuestras familias a establecerse. Tommy dijo en voz baja.
Él es realmente tan justo como dicen las leyendas, es un gran mago. Un silencio descendió sobre la habitación. Solo después de mucho tiempo resonó una voz. Alguien tiene que demostrarlo, ¿no? Dijo alguien con calma. No hemos hecho nada malo, dijo alguien en voz baja. Dicen que nacimos en lo más bajo y nos llaman sangre sucia. Dicen que no tenemos derecho a sostener la varita y ser humanos. Se han unido con extranjeros para esclavizar a sus propios compatriotas. Nos negaron todo para esclavizarnos, para domesticarnos y convertirnos en elfos domésticos humanoides. Dijeron que su linaje es inherentemente noble y que somos inmundos y ni siquiera dignos de compartir el mismo aire con ellos. Todos decían cosas diferentes con tanta calma que parecía casi como si estuvieran tomando una fiesta de té normal, pero la atmósfera estaba congelada hasta los cimientos. El fuego en la chimenea palpita, la llama de color rojo anaranjado no aporta ni una pizca de calidez a esta habitación, como si la atmósfera opresiva hubiera suprimido incluso el calor. Tony, un hombre no muy alto y delgado, se levantó de la silla y la punta de la varita, que había limpiado en su mano, palpitaba con chispas rojas. Esto indica que sus emociones no son tan sosas como parecen, la agitación oculta bajo la superficie de su calma ha hervido su magia y la ha pasado a la varita. Ellos pueden matar, y nosotros también. Dicen que somos inferiores, pero también podemos usar la maldición asesina. Pueden usar la violencia para oprimir, así que, naturalmente, también podemos usar la violencia para resistir. Las otras 7 personas en la habitación también se pusieron de pie y miraron por la ventana hacia la entrada que pertenecía al poder más concentrado del mundo mágico francés. Entonces, comencemos nosotros a ser la primera chispa, susurró el mago gordo. Sangre por sangre. Violencia con violencia. Salieron de la habitación. La plaza de Fürstenberg estaba tan silenciosa en la oscuridad cuando el encantamiento explosivo abrió la entrada al Ministerio de Magia que la gran mayoría de las casas oscuras de los alrededores estaban iluminadas. Los mugles que vivían en los alrededores abrieron sus ventanas adormilados para comprobar la situación, solo para ver un pasaje subterráneo oscuro y humeante en el suelo. Tony y su pandilla habían irrumpido en el Ministerio de Magia francés. En el primer momento que bombardearon la entrada, los aurores encargados del turno de noche dentro del Ministerio de Magia fueron los primeros en reaccionar. El glorioso salón principal no solo representaba la autoridad del Ministerio de Magia francés, sino que también resaltaba la prosperidad de esta sociedad mágica. Las estatuas de los fundadores originales del Ministerio de Magia francés en el centro del salón principal ya habían sido demolidas. Allí se erigió una nueva estatua. Una réplica perfecta, esculpida mágicamente, del apuesto hombre de nariz recta y ojos encantadores, mirando hacia las puertas del salón principal que conducía a todos los demás departamentos, como si estuviera contemplando su propio territorio. Al ver la estatua, los ojos de los 7 hombres se inyectaron inmediatamente en sangre. Un mago inglés no solo se había convertido en su ministro y los había denunciado como esclavos, sino que había borrado toda la gloria pasada del mago francés y establecido su autoridad sobre ella. Bombardear. Sin dudarlo, Tony recitó un hechizo hacia la estatua recién construida, a la que aún no se le había aplicado ninguna protección. ¡Bang! Se escuchó el sonido de la piedra rompiéndose y la estatua del gran señor se convirtió en un montón de polvo de piedra esparcido por el suelo. Esta escena fue presenciada por los aurores que acababan de llegar. Estos aurores, que están compuestos por nuevos sangre pura y han sido los más firmes partidarios de la superioridad de la sangre pura desde el principio, no dudaron en levantar sus varitas contra las 7 personas que irrumpieron violentamente en el Ministerio de Magia. Avada Kedavra. Una luz verde espantosa iluminó el salón principal y una docena de maldiciones asesinas fueron disparadas juntas hacia Tony y el grupo. Los 7 se escondieron detrás de los pilares de piedra circundantes que sostenían la estabilidad del edificio del Ministerio de Magia, y la maldición fue bloqueada por los pilares sólidos, salpicando innumerables astillas de piedra, dejando solo charcos de agujeros frente a los pilares. Tony y los demás no volvieron a mover sus varitas, jadearon violentamente mientras se miraban unos a otros desde detrás de los pilares de piedra, sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de determinación. Libertad. Igualdad. Estas son las 2 palabras escritas en la portada de la ley de la magia. Alguien rugió. Puedes destruir nuestra carne. Pero el espíritu inquebrantable vivirá para siempre.
7 magos con largas túnicas blancas levantaron sus varitas juntos. Ya que quieren la guerra, entonces les daremos la guerra en la cara. Bombarda máxima. 7 voces fusionándose en un solo encantamiento. Toda la parte inferior de su cuerpo desapareció en el momento en que se recitó el encantamiento. Las tripas y la sangre salieron a borbotones. La antigua magia sacrificial mejoró exponencialmente su hechizo y un estruendo ensordecedor sacudió toda la tierra como una tormenta eléctrica. ¡Bum! Capítulo 176. El pozo gigante. Las frenéticas llamas inundaron instantáneamente todo el salón principal del Ministerio de Magia. Como centro político de toda la comunidad mágica francesa, el Ministerio de Magia estaba, por supuesto, sujeto a suficientes encantamientos protectores. Pero Tony y los demás encontraron el punto vulnerable de todo el edificio desde el principio, y utilizaron uno de los tipos de magia oscura más inaceptables, sacrificando sus propios cuerpos para fortalecer exponencialmente el efecto del hechizo explosivo. Los cuerpos de los aurores estaban constantemente iluminados con el brillo protector del hechizo escudo, pero el aterrador poder de la explosión destrozó su protección en el momento en que hicieron contacto. En el lugar, unos 5 aurores quedaron convertidos en gas, y no fueron ellos los más afectados. Los pilares de piedra utilizados para sostener toda la estructura del Ministerio de Magia se derrumbaron, todo el salón brilló con una peligrosa luz roja, los antiguos encantamientos de protección no pudieron resistir una fuerza tan poderosa, y el polvo y las piedras comenzaron a caer del techo. El Ministerio de Magia tiene una premonición de colapso inminente. 7 u 8 aurores seguían con vida, algunos de ellos apoyaban a sus compañeros que gemían de dolor con miembros rotos, y algunos de ellos entraron en pánico y agitaron sus varitas para usar la aparición para escapar de este lugar mortal. Tony y el grupo de 7 también han desaparecido. Este hechizo explosivo sin precedentes produjo su efecto más poderoso a una distancia tan cercana, y han sacrificado la mitad inferior de sus cuerpos, por lo que básicamente no hay posibilidad de esquivarlo. Al igual que los 5 aurores vaporizados, sus cuerpos físicos han regresado al mundo como un todo. Aparentemente, antes de venir, incluso sus muertes estaban dentro del plan, solo eran 7, y 7 de ellos no podrían matar a muchos matones de sangre pura incluso si sacrificaran sus cuerpos enteros. Pero si es posible destruir el Ministerio de Magia en menos de una semana después de que Voldemort tomó el poder en Francia, esto es suficiente para demostrar la voluntad de los magos mugles. Tal vez algunos teman a la muerte y acepten en silencio un futuro miserable, pero debe haber algunos que preferirían morir antes que renunciar a su dignidad y libertad como seres humanos. Los habitantes mugles de los alrededores de la plaza de Fürstenberg no se habían quedado dormidos durante mucho tiempo debido a la conmoción anterior cuando una explosión aún más fuerte sonó en sus oídos. Junto con la explosión, el suelo comenzó a temblar y sus casas se sacudieron, haciendo que muchos creyeran que estaban experimentando un terremoto. Los residentes, en pijama, salieron corriendo de sus casas en pánico y luego se quedaron congelados en el lugar. La originalmente existente plaza de Fürstenberg había desaparecido por completo. En el lugar original de la plaza solo quedó un enorme agujero vacío. Algunos mugles valientes que no temen a la muerte caminaron hasta el borde del pozo gigante, extendieron la mano para mirar dentro y, a través del polvo que comenzó a disiparse gradualmente, vagamente, pueden ver montones de escombros de construcción además del pozo de abajo. Los búhos luchaban por escapar de los escombros, muchos seres vivos sobrevivieron aplastados por los escombros del edificio que aún caían y se convirtieron en una pulpa ensangrentada. Hay un monstruo con apariencia de lobo y humano cubierto de sangre arrastrándose desde los escombros, aullando al cielo. Hay muchas teteras rotas a su alrededor buscando la otra mitad de sus cuerpos, queriendo volver a ensamblarse. Los mugles que vieron todo esto quedaron estupefactos. Y lo que más les impactó fue que varios estampidos sónicos sonaron como látigos golpeando el aire y alrededor de ellos aparecieron 7 u 8 personas extrañas vestidas con túnicas negras, algunas de ellas con miembros parcialmente mutilados, llorando y sangrando al mismo tiempo. Sus ropas están todas rotas y destrozadas, e incluso algunos no tienen forma de cubrir las partes claves de su cuerpo. Algunos quieren avanzar con vacilación para preguntar si necesitan ayuda, y algunos han ido a casa a coger el teléfono y han comenzado a llamar a la policía. Entonces, innumerables explosiones sónicas sonaron por todas partes exactamente igual que antes.
Constantemente aparecían magos con túnicas alrededor del enorme pozo, y cuando veían el montón de escombros dentro del pozo, el rostro de todos era feo hasta el extremo. Bella, cuyo rostro aún conservaba la apariencia de Roland, estaba sombría mientras miraba a un Auror que estaba apoyando a su compañero con una pierna rota, y sin ninguna intención de preocuparse por las bajas de estas personas, preguntó: «Será mejor que me expliques ahora mismo qué diablos está pasando». El rostro del Auror estaba tenso, sus labios estaban blancos y sin sangre, mientras tartamudeaba. Allí, unos sangre sucia atacaron repentinamente el Ministerio de Magia. Intentamos matarlos en el acto, pero detonaron un hechizo explosivo. ¿Dónde detonó? Bella lo miró con severidad, como si su respuesta no la satisficiera lo suficiente, alzaría su varita y le quitaría la vida a este Auror en un instante. El salón principal. El Auror tragó saliva y dijo: «No les permitimos entrar más atrás, solo en el salón principal». Bella suspiró levemente aliviada en ese momento. La estructura subterránea del Ministerio de Magia francés está dividida en niveles, al igual que el Ministerio de Magia británico. El salón principal está en el medio del edificio, y entre el salón principal y la planta baja, esta parte del nivel, están el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, la Oficina de Enlace de Hombres Lobo, el Departamento de Cooperación Mágica Internacional, etc. Aunque son importantes, la importancia solo se refleja en los deberes del departamento. El realmente crucial Departamento de Misterios, el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas y el Departamento de Transporte Mágico están todos en el piso debajo del salón principal. De esta manera el derrumbe de la sala principal no producirá pérdidas demasiado graves. A Bella no le importaba la propiedad de estos magos franceses, pero ahora todo el Ministerio de Magia francés ha pasado completamente a manos de Voldemort. No quería que los beneficios por los que su gente había trabajado tan duro para obtener para su señor fueran destruidos de una manera tan sin sentido. Pero aún así, la situación actual también es inaceptable. Voldemort había asumido el cargo de ministro de magia hacía menos de una semana, pero ahora el Ministerio de Magia, el corazón mismo de la comunidad mágica francesa, había sido medio destruido, lo que sin duda sería un gran golpe para su prestigio. Esto no tendrá mucho efecto en el resultado final, pero ciertamente estimulará a esos esclavos sangre sucia constantemente rebeldes, añadiendo más obstáculos a la era de superioridad de sangre pura en toda Francia. Justo cuando un flujo constante de empleados del Ministerio de Magia llegaba durante la noche, un hombre apuesto apareció silenciosamente al lado de Bella. Miró el enorme cráter, su rostro no mostraba ninguna alegría ni disgusto. Entonces levantó la mano y apuntó su varita al hombre lobo que había escapado de la derrumbada oficina de enlace de hombres lobo y todavía estaba aullando locamente en medio de las ruinas, y una luz verde mortal salió disparada de la punta de su varita. En el momento siguiente, el hombre lobo que estaba en gran miseria se desplomó en el suelo sin hacer ruido. El escuadrón de reversión de magia accidental, los obliviadores y la oficina de enlace Mugle deben ir a encargarse de los mugles de la zona, sacarlos de aquí y borrar todos los recuerdos de la noche. Los aurores ahora deben recorrer la plaza y lanzar un encantamiento con Fundus y un encantamiento repelente de mugles. No permitan que nuevos mugles se acerquen. Capítulo 177. Restauración. Él dio órdenes con calma. Su autoridad absoluta en el Ministerio de Magia francés hizo que todos los que recibieron la orden comenzaran a actuar. Ellos ordenaron o forzaron a todas las personas que estaban alrededor, y todos los mugles circundantes se reunieron para enviarlos lejos, y luego comenzaron a usar el hechizo de memoria en ellos uno por uno. Todos los aurores llegaron a la parte más exterior de la plaza y comenzaron a lanzar encantamientos repelente de mugles y con Fundus, lo que provocó que los camiones de bomberos y los coches de policía que habían sido alertados y corrieron al área comenzaran a olvidar lo que estaban haciendo allí en medio de la noche, y luego se alejaron nuevamente. Y en la escena del pozo gigante, Voldemort levantó su varita en su mano frente a todas las personas que quedaban en el Ministerio de Magia francés. Un aura incomprensible emanaba de su cuerpo, una magia poderosa hasta el extremo, incluso sin ningún encantamiento y atracción mágica ha ejercido una influencia única en la realidad. Levantó su varita y la agitó suavemente siguiendo un patrón determinado, luego recitó un encantamiento reparador muy común. Reparar. El hechizo de magia de vida que seguramente casi todos los magos dominan funcionó increíblemente bien.
La arena, el polvo, las piedras, las mesas, las sillas y los bancos, y todo tipo de objetos mágicos en las ruinas del enorme pozo flotaron en el aire. Entonces estos fragmentos, como si tuvieran conciencia propia, comenzaron a nadar rápidamente, como renacuajos en busca de sus madres, y rápidamente regresaron a sus posiciones originales cuando estuvieron intactos. Nadie se atrevió a parpadear como si tuviera miedo de perderse el milagro que era lo suficientemente mágico incluso en el mundo mágico. El Ministerio de Magia reparó rápidamente esos graves daños, semejantes a ruinas, y en menos de 10 minutos había recuperado completamente la Plaza Place de Fürstenberg antes de que fuera destruida. Los magos presentes volvieron a mirar al hombre, con los ojos llenos de asombro y fervor. Con una sonrisa en su rostro, Voldemort extendió la mano que no sostenía la varita hacia la entrada del Ministerio de Magia, que no era diferente de la entrada de antes de esta noche. Señores, ¿les gustaría pasar a revisar sus oficinas? Si falta algo, pueden registrarlo en el departamento de logística de la oficina del ministro y se les compensará por el mismo valor. Extendió una invitación, que nadie rechazó, y nadie se atrevió a hacerlo. Los magos franceses regresaron al Ministerio de Magia, que antes eran ruinas ante ellos, pero ahora no parecía diferente de lo que era antes de que se fueran al final de la noche. El suelo estaba limpio y ordenado, las decoraciones eran magníficas y la estatua del gran caballero todavía se encontraba en medio del salón principal, como si las llamadas ruinas fueran solo una ilusión que había aparecido ante sus ojos. Visitaron el Ministerio de Magia, y revisaron las oficinas donde trabajaron durante el día. Nada ha cambiado, ni siquiera una taza de té, ni una página de información falta. Solo las cosas muertas se restauran, las cosas vivas y muertas obviamente es imposible restaurarlas. Los búhos que quedaron en el Ministerio de Magia fueron asesinados y heridos horriblemente, así como los 2 hombres lobo retenidos en detención de emergencia en la oficina de enlace de hombres lobo. Uno fue aplastado vivo y el otro murió bajo la maldición asesina de Voldemort. Pero nadie se atrevió realmente a trasladar estas pérdidas al despacho del ministro. En el pasado, la mayoría de los magos de toda Europa habían oído hablar del mago que había derrocado al Ministerio de Magia británico y era conocido como el Señor Gran Caballero. Pero aparte de los magos nativos británicos, pocas personas habían visto realmente su poder. Ahora todos los empleados del Ministerio de Magia pudieron verlo. Un tal encantamiento reparador en realidad no puede probar nada, pero definitivamente no tiene precedentes. El Ministerio de Magia francés es enorme, nadie lo sabe mejor que los empleados y consejeros que trabajan allí todo el día. Este plan de destrucción del Ministerio de Magia, que fue organizado por Tom y el grupo de los 7, no solo no golpeó el prestigio de Voldemort a la mitad, sino que incluso aumentó su prestigio en un nivel. El poder de la unidad grupal es muy fuerte, pero aquí en el mundo mágico, la existencia de la magia distingue enormemente la brecha entre los individuos. Después de que esta brecha llega a cierto punto, la voluntad de una persona puede suprimir la resistencia de todo un grupo, y sin mencionar que los magos mugles franceses no están realmente unidos desde el principio hasta el final, de lo contrario no habría solo 7 de ellos viniendo a esta operación. Después de que la situación se estabilizó, en la oficina del ministro, la sonrisa en el rostro de Voldemort se estrechó y se sentó sin expresión alguna en el asiento principal. Frente a él, Bella y Rabastan, que controla la oficina de Aurores, cayeron de rodillas. ¿Por qué no vigilaste el Ministerio de Magia a esta hora del día? Habló en un tono tranquilo, pero todo el cuerpo de Rabastan tembló inconscientemente. Señor, mi señor, todo esto es culpa mía, pero la resistencia dentro de la comunidad mágica francesa fue demasiado feroz, y tuve que enviar más Aurores a recoger sus varitas, así que... Lo que quiero oír, no es una excusa. El cuerpo de Rabastan tembló aún más violentamente. Reconozco mi error, mi señor, y estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo de vuestra parte. Voldemort lo miró con una mirada sin emociones y cruzó los dedos en un gesto que rara vez hacía. Primero ve y haz lo que se supone que debes hacer. Contacta al primer ministro Mugle en Francia y dile que controle la opinión pública Mugle sin correr el riesgo de quebrantar el estatuto del secreto de ninguna manera, o... Ya sabes las consecuencias. Rabastan, como si lo hubieran indultado, se levantó inmediatamente del suelo y luego abandonó respetuosamente el despacho del ministro. Aquí solo quedó Bella. ¿Tienes alguna información sobre la presencia de Dumbledore?, preguntó con voz fría.
Hemos perdido su paradero por toda Gran Bretaña, sumado a los recientes movimientos en Francia, su juicio anterior es acertado, mi señor, dijo Bella con disgusto. Están aquí en Francia. Al oír esto, el rostro de Voldemort reveló una sonrisa. Bella, que cayó de rodillas, miró el hermoso rostro, y había una fascinación y una adoración no reprimidas en sus ojos. Esto nos conviene. Todos los enemigos están reunidos. Es una situación muy esperada. Regresa a Britania e informa a Lucius y Barty que vengan con la mitad de sus hombres, y recuerda preparar sus identidades con antelación. Bella inclinó la cabeza. Estoy en camino para completarlo, mi señor. Luego, ella también abandonó la oficina del ministro y Voldemort se quedó solo en esa lujosa habitación. Ya nos molestaba en controlar deliberadamente su mano derecha, los 10 dedos originalmente apretados se separaron, y la mano que sostenía la varita para lanzar el encantamiento reparador no podía dejar de temblar. De repente, sin dudarlo, agarró una daga de la mesa y la hundió en la palma de su mano derecha, clavando toda su palma en la mesa. Salió sangre escarlata. Te lo recuerdo. No me causes problemas mientras hago mi trabajo. Capítulo 178. A bordo de Azkaban. La llegada de Nick proporcionó mucha diversión en el barco de Hogwarts. Como un fantasma que murió en la época medieval y ha permanecido en el castillo de Hogwarts desde entonces, sin duda tiene mucho conocimiento. También era el fantasma residente de Gryffindor, y la personalidad de Nick es muy abierta, por lo que pronto se mezcló con los estudiantes. Gabrielle estaba muy emocionada de tener a alguien de su especie a bordo y ahora pasa sus días cerca de Nick y escuchando sus historias sobre fantasmas. Definitivamente no estás calificado para unirte a la cacería sin cabeza, dijo Nick con firmeza. En primer lugar, sin mencionar que no perdiste la cabeza en absoluto, solo que tu identidad fantasmal actual es muy problemática. Beber el filtro de fantasma viviente para convertirte en fantasma no es reconocido por la mayoría de los grupos fantasmales. El rostro de Gabrielle mostró visiblemente cierta decepción mientras escuchaba a Nick hablar sobre los aspectos interesantes de la caza sin cabeza, expresando la idea de que este grupo es muy deseable. Entonces, ¿cómo se supone que separaré mi cabeza de mi cuerpo cuando me convierto en un fantasma? Esto es muy sencillo. Chasqueó Nick. Siempre y cuando mueras decapitado, pero ten cuidado al hacerlo para asegurarte de que el verdugo sea lo suficientemente hábil como para cortarte la cabeza de un solo golpe. De lo contrario, será como yo, aún atado a un trozo de cráneo, y la cacería decapitada simplemente no te aceptará. Gabrielle escuchó con cara seria y asintió repetidamente, como si realmente ya estuviera pensando en esperar hasta convertirse en una persona viva, para luego comenzar a buscar un verdugo altamente capacitado que le dé una mano para unirse a la caza sin cabeza en el futuro. Jon, que estaba mirando el gráfico, los miró a ambos con cara de impotencia. No eduques mal a los niños, Nick, tiene una larga vida por delante, ¿cómo puede morir tan joven, y mucho menos tener la cabeza cortada? Nick se encogió de hombros mientras se acercaba a Jon. Me he hecho cargo oficialmente de la enseñanza de los estudiantes de cuarto y quinto año, pero como te dije antes, conozco todos los gestos de varita y la pronunciación de estos hechizos mágicos, pero después de todo solo soy un fantasma, y no hay forma de ayudarlos más cuando cometen errores en la práctica. Ya es suficiente, dijo Jon en voz baja. Ahora es un momento especial. No perder el tiempo y seguir enriqueciendo nuestros conocimientos, incluso en estas circunstancias, ya es bastante bueno. En cuanto a cuánto podamos aprender al final, eso solo depende de nosotros mismos. En este sentido, Nick siguió hablando con gran elogio. Los estudiantes son muy serios, ¿sabes? Antes era un fantasma de la casa Gryffindor. En aquella época, aunque el Señor Oscuro se había arraigado en el mundo mágico, aún no ocupaba el castillo de Hogwarts como ahora. En aquel entonces, no muchos de los monos de cuero se concentraban en sus estudios. Odiaban no poder vivir en el campo de Quidditch todos los días. Entrar en un aula les parecía una tortura. Los tiempos han cambiado, y si siguen siendo perezosos en una situación así, simplemente están usando el tiempo que sus profesores han ganado con sus vidas para disfrutarlo. Jon señaló un punto específico en el gráfico sin decir demasiado sobre este tema. ¿Es este el objetivo de nuestro viaje? Ese lugar estaba ubicado dentro de las aguas del Mar del Norte, pero estaba más lejos de las Islas Británicas, y no parecía que hubiera islas marcadas de ningún tipo allí. Este es solo el primer objetivo náutico. Cuando se trataba de negocios, Nick obviamente era mucho más serio.
Esta tierra no está registrada en los mapas muggles, así que no puedes verla. Hay un encantamiento de protección extremadamente poderoso colocado en la isla hace cientos de años. Básicamente, ningún muggle que no sea un mago puede acercarse, y debes haber escuchado el nombre Ata Isla antes. Jon se quedó ligeramente congelado, luego volvió a centrarse en el punto del mapa y toda la información que había aprendido sobre la isla en el mundo mágico pasó por su mente. El Mar del Norte. Esto es Azkaban. Sí, nuestro primer objetivo es la isla de Azkaban, que fue el primer lugar al que llegó el Señor Oscuro durante el mes que desapareció. Por lo que tengo entendido, permaneció en esta isla prisión durante 3 días. Jon frunció el ceño, aparentemente la isla Azkaban no era un lugar que causara mucha impresión en la gran mayoría de los Picts. Entonces, cuando aterrizó en la isla, todos los dementores de la isla ya se habían unido a él. Nick negó con la cabeza. No sé nada de eso. La nave que Drakia y los demás pilotaban pasaba parte de su ruta por esta isla prisión, así que, tras descubrir los rastros del Señor Oscuro una vez, he visitado esa isla discretamente varias veces. En ese momento, esta isla también encarceló a varios magos de la Orden del Fénix. Evité deliberadamente a los dementores, aunque su capacidad para absorber emociones positivas no funciona en los fantasmas. Si encuentran mi presencia, también existe la posibilidad de que transmitan este asunto a los otros aurores estacionados en la isla. Simplemente no descubrí mucho más después de llegar a la isla porque hay muchos lugares que están ocultos y requieren magia para acceder, y obviamente no tengo esa habilidad. Jon se dio cuenta del quid de las palabras de Nick. ¿Todavía hay un auror residente en Azkaban? Nick le explicó a Jon. Eso es seguro. No existe una relación de subordinación entre el Ministerio de Magia y los dementores. Ambas partes simplemente cooperan, y al hacerlo, es necesaria la comunicación. Y no todos los prisioneros, tras ser sentenciados a Azkaban, son condenados a cadena perpetua, para ser absorbidos por estos dementores hasta que enloquecen o se suicidan. Algunos tienen una condena de prisión, y la entrada y salida de estas personas se realiza en colaboración con los magos y los dementores. Al decir esto, hizo una pausa por un momento, como si pensara en algo y continuó. Pero después de la huida masiva de la Orden del Fénix, se permitió la entrada de varios dementores a las Islas Británicas. El número de estos monstruos que quedan en Azkaban no debería ser grande, sin mencionar al Auror. Pocos magos estarían dispuestos a quedarse en un lugar así. Jon reflexionó mientras miraba el gráfico. Es decir, ¿ahora es el mejor momento para ir a la isla? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo al visitar la isla de Azkaban? Nick dijo con voz profunda. Por supuesto, es necesario averiguar qué hizo exactamente durante esos 3 días de estancia, cuando el demonio oscuro llegó a la isla aquel año. Según la situación de aquel entonces, es decir, tras su llegada a Azkaban, estos dementores se sometieron por completo a él y se convirtieron en sus seguidores bajo su mando. Jon respiró profundamente y asintió en silencio. A nuestra velocidad actual, ¿cuánto tiempo nos llevará llegar a Azkaban? 2 días a más tardar. Capítulo 179. Antes de ir a la isla. Nick calculó el tiempo con precisión. Una mañana de principios de noviembre, después de levantarse temprano, algunos estudiantes que llegaron a la cubierta para relajarse encontraron que todo el barco de Hogwarts había sido envuelto en una neblina gris. Nadie podía ver la escena frente a ellos, pero Hogwarts no tenía personal y nadie necesitaba controlar específicamente el recorrido. Después de ver la niebla gris, Nick concluyó que no estaban lejos de la isla Azkaban, como máximo al final de la mañana podrán llegar a la costa de la isla prisión. Entonces, las clases de la mañana se cancelaron temporalmente y Jon reunió a todos para comenzar a hacer planes para la próxima llegada a la isla Azkaban. La gran mayoría de los estudiantes definitivamente permanecerían en el barco. El vagón se convirtió en un barco marítimo, pero todavía tiene encantamientos mágicos de protección muy fuertes. Dumbledore le dijo antes de irse que el hechizo mágico de la línea de edad ha estado en efecto en el barco, y cualquier mago que no cumpla con las condiciones simplemente no tiene posibilidad de abordar el barco, a menos que sea un mago extremadamente poderoso que pueda compararse con el encantamiento Confundus usado por Dumbledore. En cuanto a si los dementores pueden entrar en Hogwarts, nadie lo sabe con seguridad, pero quedarse en el barco debe ser ciertamente más seguro que ir a la isla. Después de todo, si algo sucede, Hogwarts puede comenzar temprano y alejarse de la isla Azkaban para continuar el viaje hasta el siguiente punto objetivo.
Entonces Jon comenzó con la intención de que solo una persona y Nick bajaran del barco y aterrizaran en la isla, y entre todos ellos solo él puede de alguna manera lanzar un hechizo Patronus, aunque todavía no puede invocar un Patronus real, ya puede ejercer influencia sobre los dementores. Mientras no esté rodeado por una gran cantidad de dementores, entonces, en circunstancias normales después de aterrizar en la isla, habrá poco o ningún peligro. Es solo que recibió una fuerte oposición de la mayoría de las otras personas por tal idea. Sabemos que ninguno de nosotros ha aprendido el encantamiento Patronus y no hay forma de ayudarte a luchar contra esos dementores, pero Nick también dijo que nadie puede garantizar cuántos magos quedarán en la isla. Neville dijo seriamente. La fuga de los miembros de la Orden del Fénix no afectó a todos los prisioneros aquí retenidos. Debe haber otros prisioneros en Azkaban, lo que significa que es muy probable que el Ministerio de Magia también haya asignado a una parte de los aurores para que estén estacionados aquí. Si se encuentran con ellos, podemos ayudarlos. Respecto a lo que dijo Neville, mucha gente estuvo de acuerdo. Hermione frunció los labios. Creemos en vuestra fuerza, pero una persona más puede prevenir emergencias. No os demoraremos ni seremos una carga para vosotros. Jon se frotó la frente con algo de dolor de cabeza. Bueno, lo que dijeron tiene sentido. Yo también creo en sus habilidades, pero solo puedo sacar a una persona más del barco, y si hay más, no hay forma de garantizar que el alcance de mi Patronus nos proteja. Siempre debemos considerar la posibilidad de que los dementores sigan siendo los más numerosos en esta isla, ¿no? Los estudiantes, especialmente aquellos del mismo año que Jon, Neville, Ron, Hermione y ellos, tenían una mirada de resignación en sus caras. Es evidente que están descontentos, solo que este descontento no es contra nadie más, sino contra ellos mismos. Obviamente, ellos y Jon están en el mismo año en la escuela, pero ahora está claro que no pudieron alcanzar su progreso. La clave es que por lo general no se han relajado ni la mitad, especialmente Hermione, en el caso del tiempo de aprendizaje retrasado durante 1 año y medio completo, trabajó muy duro para alcanzar el progreso de Jon y los demás, mientras que Neville, Ron y aquellos estudiantes que aprendieron a lanzar varitas desde el principio, no hubo diferencia en el nivel de hechizos mágicos que les enseñaron de Jon. Pero aún así, hay un abismo insalvable entre Jon y ellos. Los últimos estudiantes que descendieron del barco con Jon naturalmente solo podían ser elegidos entre los estudiantes de 5º año, quienes básicamente habían aprendido todos los hechizos mágicos básicos y habían estado expuestos a los hechizos más avanzados, y algunos estudiantes sobresalientes eran incluso comparables a los magos adultos que acababan de graduarse de la escuela. Se realizó una lotería para los mejores estudiantes del 5º año y, finalmente, Fred, uno de los gemelos Weasley, fue elegido para ese puesto. A diferencia de la historia original, que requería que la señora Weasley se preocupara de si aprobarían sus exámenes de nivel de mago, ahora se desempeñaban consistentemente entre los mejores de su año en la escuela. Los Weasley no son tontos, George y Fred simplemente no se concentran en sus estudios la mayor parte del tiempo en la historia, pero en este período de exilio, son muy conscientes de que ya no están en condiciones de investigar otras cosas que les interesan cuando están bajo la protección de tantas personas que están sacrificando sus vidas por ellos, se obligaron a poner la mayor parte de su energía en sus estudios. Después de determinar la persona que bajará del barco, Jon dio la orden a Neville y George de permanecer a bordo y cuidar a los estudiantes. Después de que todos los demás estudiantes abandonaron la habitación, él los mantuvo especialmente a los dos solos y los exhortó con una seriedad incomparable. Tras llegar a la isla, deben organizar que haya personal que vigile constantemente los movimientos de la isla. Si encuentran alguna señal de un dementor asaltando Hogwarts, no duden en hacer que el barco abandone la isla inmediatamente. Neville frunció el ceño. Después de dejar la isla, ¿qué harás? El rumbo del barco de Hogwarts no está completamente fuera de nuestro control. Lo importante es que solo tienen que pasear un rato por las aguas cercanas y luego buscaremos una oportunidad para regresar al barco, dijo Jon. Ante esto Neville y George asintieron juntos, solo Nick mostró una mirada de querer decir algo, pero después de ver a Jon guiñarle un ojo en silencio, no intentó decir lo que originalmente quería decir. La isla de Azkaban no es grande, solo que está llena de niebla gris todo el año, pero mientras la distancia entre nosotros no sea tan grande que estemos separados por dos extremos, aún se pueden ver las chispas. Jon continuó.
Cuando me vean liberar las chispas, controlen Hogwarts para determinar la acción a seguir. Las chispas verdes representarán nuestra necesidad de evacuar. Luego, pueden dirigir el barco hacia la costa cerca de las chispas. Las chispas rojas representan que la situación se ha deteriorado hasta cierto punto. Deben alejarse inmediatamente de la costa de la isla de Azkaban, fuera del alcance alta niebla gris, antes de discutir qué sucederá después. Les explicó todo lo que podría pasarle a Neville y George, incluso si Azkaban ahora carece de guardias, esta prisión más horrible del mundo mágico sigue siendo una guarida de dragones para ellos, por lo que deben estar preparados para todo lo peor. Pronto, Jon y Fred II han preparado todos los preparativos y se han preparado para el momento de la partida. De repente, el Hogwarts se tambaleó un poco y luego todo el barco aparentemente se detuvo. Llegaron a tierra. Fin del capítulo 179.